Rodrigo Beltrán gritó y golpeó la mesa al expresar su descontento por la falta de habilidad para limpiar un piso básico. En este restaurante se siguen normas estrictas. Con firmeza, Elena Cruz sujetó el trapeador con sus manos ásperas. En su debut como empleada de limpieza en el restaurante principal de la franquicia Beltrán, ya estaba siendo objeto de burlas ante todos los empleados. Sin alzar la vista, contestó: «Perdón, señor, volveré a limpiarlo». «Está bien». Rodrigo deslizó su dedo sobre la superficie recién fregada. «En mi cocina, la excelencia es un requisito innegociable». En silencio, los chefs y camareros miraban atentamente. Nadie se animaba a llevarle la contraria al reconocido chef, famoso tanto por sus creaciones culinarias vanguardistas como por su carácter explosivo. Elena continuó limpiando el suelo con cuidado, sin prestar atención a las conversaciones a su alrededor. Aunque no era mi intención inicial, me vi en la necesidad de aceptar esta oportunidad laboral. Tras haber sufrido tantas pérdidas, esta era la única alternativa que le quedaba. En la cocina, todo era un ir y venir constante. Mientras los chefs se ocupaban de los ingredientes para la cena, Rodrigo inspeccionaba minuciosamente cada área. Con gesto crítico, señaló: «Este no está en su punto», y lanzó un pedazo de pescado. ¿Quién fue el responsable de preparar esta comida tan deficiente? Un chef novato se acercó con nerviosismo. «Present, chef. Mis disculpas, chef». «Lamentablemente, no funciona en mi cocina». Al alisarse el cabello impecable que llevaba, Rodrigo expresó: «Ninguno de ustedes tiene la capacidad necesaria». Elena siguió con sus labores, desplazándose sin hacer ruido entre los chefs. Al llegar a la estación de pescado, se dio cuenta de inmediato de la situación complicada. El aceite se encontraba a una temperatura muy baja. «Tú», señaló Rodrigo de manera abrupta. «¿Cuánto observas? ¿Consideras que posees un conocimiento superior al de mis chefs?» El ambiente de la cocina se llenó de quietud. Por un instante, Elena titubeó. «De ninguna manera», respondió. «¿Estás hablando?» Rodrigo persistió en acercarse a ella, mencionando que la vio observando el pescado con cierto conocimiento. «Si posees tanto conocimiento, muéstralo». Los chefs se miraron con inquietud. Hacía semanas que nadie había presenciado a Rodrigo tan perturbado. Elena manifestó su deseo de continuar con sus labores mientras intentaba apartarse. Rodrigo, sin embargo, la detuvo agarrándola del brazo. «Me gustaría comprobar si la persona encargada de la limpieza tiene más conocimientos que mis empleados especializados. Prepara algo de comida». En ese momento, Elena echó un vistazo a su entorno. La expectativa general era que se avergonzara y tuviera un mal desempeño. Exhalando con cansancio, apartó el trapo. Rodrigo, con una sonrisa pícara, le pidió que lo sorprendiera con lo que iba a preparar. «Dispones de un cuarto de hora». Sin pronunciar ni una sola palabra, Elena procedió a limpiarse las manos y se puso manos a la obra. Mostraba una precisión y seguridad en cada uno de sus movimientos. Eligió los ingredientes de forma veloz. Ingredientes necesarios: camarones recién pescados, pimiento guajillo, jitomates, ajo y perejil. En silencio, la cocina era testigo de todo. Javier, el segundo de cocina, extrajo su móvil con discreción y empezó a grabar. Elena se desempeñaba en su trabajo con la misma precisión que caracteriza a un cirujano. En tan solo 10 minutos, el olor que se desprendía de su sartén había cambiado por completo la atmósfera. Reguló la intensidad de las llamas. Realizó la prueba. Realizó las correcciones necesarias. Al finalizar el tiempo, sirvió un plato de langostinos en una deliciosa salsa de chile guajillo acompañados de arroz aromatizado con limón. La exposición fue excelente. Rodrigo observó con recelo el plato. Cogió un tenedor y degustó un trozo de comida. De repente, su rostro mostró una transformación. Quiso disimular su sorpresa al preguntar: «¿Cuál es el origen de tu habilidad culinaria?». Elena contestó de manera sencilla: «En mi hogar». Después de darle una probada más, Rodrigo no pudo ocultar lo mucho que disfrutaba. Expresó su opinión en voz baja antes de apartar el plato. «Dirigido a alguien que está empezando.
Sin embargo, la reacción de ella fue presenciada por todos. Con una sonrisa, Javier guardó su teléfono mientras Rodrigo se alejaba y le ordenaba regresar a su labor y encargarse de arreglar el caos. Mientras recogía los utensilios, Elena percibió que los cocineros la observaban con una actitud distinta. Unos muestran interés, mientras que otros sienten desconfianza. Aunque no era lo que tenía en mente para el inicio, ya no se podía cambiar de opinión. Nadie tenía conocimiento de que el vídeo de Javier ya se estaba difundiendo. El chef altanero avergonzado por su empleada de limpieza. En unas horas, se convertirá en el vídeo más comentado de la semana. Rodrigo, mira esto. Marina Beltrán acomodó sus gafas para observar con mayor claridad la pantalla de su teléfono móvil. Es Elena, la recién llegada encargada de la limpieza en tu restaurante. En la sala de estar de la residencia para personas mayores Las Magnolias, Marina se encontraba impresionada viendo el vídeo que ya contaba con millones de visualizaciones. Las amigas de vivienda se habían agrupado, conversando sobre la vergüenza que había pasado su hijo. Marina, sorprendida, se llevó la mano al corazón y dijo que conocía a esa mujer. Al regresar al restaurante, Rodrigo se esforzaba al máximo por gestionar la situación caótica. En medio de una avalancha de opiniones en las redes sociales acerca de sus acciones, el vídeo continuaba sumando reproducciones. De repente, se escuchó un grito, Javier, resonando al golpear la puerta de la oficina. ¿Grabaste tú ese contenido? El sous-chef conservó la calma. Expresó arrepentimiento al chef por la situación inesperada. Como consecuencia, fue despedido. Con un fuerte golpe, Rodrigo impactó la mesa con su puño. Toma tus pertenencias y vete. Mientras tanto, Elena continuaba con la limpieza de los baños como si todo estuviera en orden. No había presenciado el vídeo ni le llamaba la atención la controversia que había generado. Su intención era pasar desapercibido y asegurarse de mantener su empleo. María, una de las camareras, la llamó, Elena. Tu nombre está en boca de todos. Elena respondió de forma tajante que la fama no le interesaba, a pesar de ser conocida. Mi enfoque es simplemente cumplir con mis responsabilidades laborales. Aunque debo admitir que tus habilidades culinarias son impresionantes. ¿En qué lugar adquiriste tus conocimientos? Justo cuando Elena iba a contestar, Rodrigo se presentó en el pasillo. Mostraba tensión en su rostro, aunque hablaba con una sorprendente calma. Elena, por favor, ven a mi despacho. En este momento. Mientras Rodrigo avanzaba, Elena captó la atención del personal con sus movimientos, quienes intercambiaban miradas llenas de curiosidad. En la oficina, cerró la puerta y se acomodó en su escritorio. Le comentó, observándola detenidamente, que el vídeo se había popularizado en las redes. Con desinterés, ella mencionó que no emplea plataformas digitales. Rodrigo observó detenidamente a la joven, intentando comprenderla. La comida que preparaste ayer no es algo que se pueda hacer fácilmente. Elena guardó silencio mientras Rodrigo continuaba hablando. Según él, su madre la mencionó esa mañana, afirmando que le resultaba familiar, aunque no lograba recordar de qué lugar exactamente. Elena mostró un breve destello de inquietud en su rostro, el cual se desvaneció velozmente. Necesitas equivocarte de persona conmigo. Rodrigo se inclinó hacia el frente. ¿Cuál es tu verdadera identidad? Elena Cruz. Simplemente soy una mujer en búsqueda de empleo, contestó, manteniendo contacto visual. ¿Me van a despedir por lo sucedido ayer? La interrogante tomó por sorpresa a Rodrigo. Aguardaba disculpas, justificaciones e incluso ruegos. La calma desafiante no está presente. Respondió al fin. En realidad, me gustaría proponerte un trabajo en la cocina, como asistente. Alzó una ceja Elena. ¿Y eso? Dijo Rodrigo con una sonrisa fingida. Tengo que encargarme de mi empresa, explicó. Si la audiencia desea ver a la reconocida limpiadora en la cocina, les brindaré lo que buscan. Es un excelente medio de promoción. Elena captó la idea a la perfección. Su talento no fue reconocido, sino que se trató de una estrategia calculada para preservar su imagen pública. Mañana comienzas, comentó Rodrigo con un tono de superioridad.
No aguardes un trato distinguido. Jamás lo he aguardado, contestó Elena, poniéndose de pie para retirarse. Mientras tanto, en el lugar conocido como Las Magnolias, Marina buscaba entre antiguas publicaciones de cocina. Al fin dio con lo que necesitaba, una publicación española de 5 años atrás. En la cubierta, se veía a una mujer con una sonrisa amplia sujetando un galardón. A pesar de ser más joven y tener un peinado distinto, Elena era fácilmente reconocible. Marina murmuró, lo intuía. Es Elena Vega, la cocinera del Fuego en Barcelona. Al día siguiente, Elena se presentó en la cocina luciendo su flamante indumentaria. Los chefs la miraron con curiosidad y algo de resentimiento. Carlos, el experto en carnes, comentó, ahora formas parte de nuestro equipo. ¿Piensas que un vídeo que se hace popular te convierte en chef? Respondió Elena con calma. 3 décadas dedicadas a la cocina me otorgan el título de cocinera. Carlos se quedó sin habla ante la respuesta recibida. En el transcurso del trabajo, Elena se desempeñó con precisión, cumpliendo con las indicaciones sin objeciones. Demostraba una destreza excepcional con movimientos precisos y eficaces. Desde lejos, Rodrigo la miraba con curiosidad y cierto fastidio. Ella mostraba una confianza que no correspondía a su situación. Mientras pensaba que nadie la observaba, Elena perfeccionaba métodos, modificaba ajustes de temperatura y realzaba las presentaciones con sutiles detalles. Rodrigo consultó a Ana, la responsable de repostería, sobre su opinión acerca de Elena. Ana afirmó que tiene pleno conocimiento de sus acciones. Expresó. En exceso. No se encuentra en nivel principiante. Rodrigo dio la orden de investigarla para descubrir su verdadera identidad. Al finalizar la jornada laboral, Rodrigo fue contactado por su madre. Quiero conversar contigo acerca de Elena. Hijo. Es de suma importancia. Evita equivocarte nuevamente. El contenido del mensaje le generó preocupación. ¿Cuál era el conocimiento que poseía su madre y que él ignoraba? ¿Qué hacía pensar a él que Elena ocultaba una verdad capaz de transformarlo todo? Todo era devorado por las llamas. En medio del fuego, Elena corría angustiada, lanzando gritos desesperados. Oi, Antonio. Hola, Antonio. Al despertar, se encontraba completamente mojada de sudor y respiraba con rapidez. El sueño se repetía constantemente. Después de 5 años, las pesadillas continuaban sin parar. Al despertar, se dirigió hacia la ventana de su reducido piso y la abrió. La frescura del aire matutino contribuyó a tranquilizarla. Sobre la mesita de noche, reposa una antigua imagen. Frente a su establecimiento en Barcelona, se les ve a ella y a Antonio con una sonrisa en el rostro. El fuego de Elena. Posee 3 estrellas de la prestigiosa guía Michelin. Una existencia ideal que se había desvanecido en polvo. Murmuró para sí misma, un día más. Mientras tanto, Rodrigo se dirigía en su coche hacia la residencia de ancianos donde su madre residía. Las palabras de Marina le habían quitado el sueño. Besó la mejilla de su madre y le preguntó qué era tan apremiante. Marina le lanzó una mirada severa. Toma asiento, Rodrigo. Es necesario discutir tu conducta. ¿Mi forma de actuar? Rodrigo mostró un gesto de desaprobación con la frente fruncida. ¿Se trata del vídeo? Ya pedí disculpas en público. La empleé. Marina intervino. Eso no basta. La manera en la que te relacionas con tu equipo de trabajo no cumple con los estándares adecuados. Rodrigo se puso de pie de inmediato, pidiendo que su padre no fuera involucrado en la situación. Según él, su padre le inculcó la importancia de la disciplina para alcanzar la excelencia. Marina afirmó con determinación que te enseñó a ser excelente, no cruel. Además, has avergonzado a Elena Vega, una destacada chef española, añadió. Rodrigo permaneció sin moverse. ¿Puedes repetir eso? Marina tomó la antigua revista y se la dio. El nombre de la persona es Helena Vega. En la ciudad de Barcelona se encuentran 3 reconocidos restaurantes galardonados con 3 estrellas Michelin. Hace 5 años, un incendio destruyó su local gastronómico. Falleció su marido en el incendio. Con incredulidad,
Rodrigo observó detenidamente la cubierta. Ella no puede ser, aseguró Marina. Lo ha perdido todo. Los medios de comunicación la criticaron duramente, sugiriendo falta de cuidado, a pesar de haber sido exonerada. Se esfumó de la escena gastronómica. Rodrigo se sentó en la silla con una expresión de confusión en el rostro. Si quisieras desempeñarte como personal de limpieza en mi restaurante, deberías dirigir esa pregunta a ti misma, contestó Marina, mientras le entregaba un sobre. No obstante, antes que nada, sería apropiado que te disculpes de manera adecuada. Mientras regresaba al restaurante, Rodrigo contemplaba a Elena desempeñándose en la cocina. En ese momento, ya era visible para mí la exactitud en sus acciones y la seguridad al utilizar cada herramienta. No me di cuenta de eso anteriormente. Elena, debes encargarte de la limpieza del almacén, indicó, tratando de mantener su imagen de autoridad. Es necesario ordenar algunas cajas. Elena lo observó fijamente, sin mostrar temor. ¿Acaso no debo tener listos los acompañamientos para servir? Contestó de manera brusca que los acompañamientos podían aguardar. La tienda es lo más importante. Se trataba de un examen. Deseaba poner a prueba su tolerancia, descubrir cuánto resistiría ante sus actos de menosprecio. En el almacén lleno de polvo, Elena clasificaba las cajas de forma automática. No era la primera ocasión en la que un chef intentaba humillarla con labores degradantes. Tras el fuego, había laborado en 3 locales gastronómicos distintos, manteniendo en secreto su verdadera identidad y soportando constantemente el desdén de los demás. En su cabeza resurgió el recuerdo de las llamas. Se descubrió un problema eléctrico en la investigación, aunque los diarios sugirieron falta de cuidado. El título era La famosa chef que descuidó las medidas de seguridad. Antonio se encontraba atrapado mientras intentaba rescatar los momentos compartidos a lo largo de su vida. Imágenes, la primera opción del menú, el compendio de recetas tradicionales de su familia. Mientras estaba inmerso en sus reflexiones, el ruido de la puerta rompió su concentración. Al ingresar al depósito, Rodrigo la contemplaba mientras realizaba sus tareas. «Elena, ¿eres capaz de realizar la limpieza de bodegas con destreza?», inquirió con un tono lleno de incertidumbre. Elena siguió trabajando sin alterarse. Realizer labors honestas nunca resulta degradant. Rodrigo se aproximó observándola con renovado interés. ¿Por qué esconder tu verdadera identidad? Elena se paró en seco y lo observó con intensidad. No entiendo de qué estás hablando. El restaurante que posees en Barcelona. 3 estrellas Michelin. De su bolsillo, Rodrigo extrajo la revista. El nombre de Helena Vega. Elena palideció de repente. Por un instante, dio la impresión de que se desplomaría. Después volvió a serenarse. Con determinación, contestó que esa persona ya no está presente. Falleció en el fuego junto a Antonio. Rodrigo persistió en preguntar por qué su restaurante era la elección. ¿Has venido aquí para mofarte? ¿Listo para hacer un poco de espionaje? Una risa amarga escapó de los labios de Elena. ¿Piensas que el mundo entero gira a tu alrededor? Estaba en búsqueda de empleo. Observé la publicidad. Solamente eso. La duda invadía a Rodrigo sobre la veracidad de lo que le decían. Se podía sentir la tensión entre ellos. Al día siguiente, mencionó que teníamos una celebración relevante. Me gustaría que prepararas una de tus especialidades culinarias. Cualquiera que prefieras. Con sorpresa en su rostro, Elena dirigió la mirada hacia él. ¿Cuál es la razón? Rodrigo se dirigió hacia la puerta, expresando su interés en presenciar las habilidades culinarias de una chef con 3 estrellas. Si no le apetece continuar con las tareas de limpieza. Al quedarse a solas, Elena observó la revista con melancolía. La vida que solía tener. La antigua expresión alegre de su rostro. Todo lo que había extraviado. Se preguntó en voz baja qué estaría tramando Beltrán. Elena ignoraba que Rodrigo había decidido contratar a un detective privado para verificar minuciosamente todos los aspectos de su historial. Desconfiaba de todas las personas, en especial de una cocinera desacreditada que había llegado de forma misteriosa a su restaurante. Al finalizar la jornada laboral,
Rodrigo se vio inesperadamente reflexionando sobre Elena. La forma en la que sus manos se desplazaban mientras preparaba la comida. En la profundidad de su mirada. Después de mucho tiempo, experimentaba la sensación de haber hallado a alguien capaz de comprenderlo. Una persona experimentada en lidiar con la presión, la intensidad y el esfuerzo. Y esa idea le causaba pavor. El investigador le entregó una carpeta a señor Beltrán, indicando que todo lo necesario se encontraba dentro. A los 20 años, Elena Vega dejó su lugar de origen en Puebla, México, para establecerse en España. Después de adquirir experiencia en los restaurantes más destacados de Barcelona, decidió emprender su propio negocio gastronómico. Obtuvieron 3 prestigiosas estrellas Michelin en un lapso de tiempo excepcional. Rodrigo se encargó de verificar las imágenes. Elena es galardonada, aparece en portadas de revistas y es invitada a programas de televisión para entrevistas. Una trayectoria destacada. ¿Qué sucedió con el fuego? Mientras hojeaba, formuló preguntas. Sucedió en una noche de trabajo intenso. Se procedió a evacuar a todos los clientes. Sin embargo, el esposo de ella, Antonio Ruiz, se encontraba atrapado en el piso superior. El estudio concluyó que un fallo eléctrico fue la causa oficial. Sin embargo, los medios de comunicación fueron implacables con la situación. Se sugirió falta de cuidado, una gestión deficiente y luego se esfumó por completo. Nadie tenía conocimiento de su ubicación hasta este momento. El científico se detuvo por un momento. ¿Podría saber cuáles son sus planes con estos datos? Rodrigo dio fin a la carpeta. Es un tema que me concierne a mí. Esa tarde, durante los preparativos en la cocina para la hora de atención, Rodrigo convocó a Elena a su despacho. Sin rodeos, expresó que tenía una idea para proponer. Necesito que seas el encargado de coordinar una celebración exclusiva que tendrá lugar mañana por la noche. Tan solo una docena de invitados, inversores clave para el crecimiento del local gastronómico. Elena observó con recelo. ¿Por qué precisamente yo? Rodrigo, recostado en su asiento, contestó, eres Elena Vega, ¿verdad? Mi deseo es causarles una buena impresión. ¿Tienes la intención de hacer pública mi identidad? Interrogo mostrando claramente su nerviosismo. Fue Rodrigo quien la tomó por sorpresa. Tu papel será el de chef invitada. De momento, tu historial permanece bajo tu control. Helena intorno la mirada. ¿Cuál es tu beneficio al hacer esto? Una suave sonrisa se dibujó en el rostro de Rodrigo. Un servicio sobresaliente que garantizará una inversión millonaria. ¿Cuál es tu beneficio? Volver a cocinar a tu altura es una oportunidad que no puedes dejar pasar. La propuesta quedó en el aire entre ambos. Elena era consciente de la necesidad de rechazarla, ya que era arriesgado volver a enfrentarse a esa situación. Sin embargo, la cocina seguía atrayéndola, tal como lo había hecho siempre. Finalmente, expresó su conformidad. Sin embargo, es fundamental para mí tener un dominio absoluto en cuanto al menú y los componentes utilizados. Rodrigo asintió en señal de acuerdo. Mañana, tendrás control total de la cocina. Cuando llegó el evento, Elena ya estaba allí al salir el sol. Escogió minuciosamente cada uno de los ingredientes, elaboró las bases y coordinó las diferentes estaciones. Ella mantenía frescos en su memoria todos los gestos, como si su habilidad culinaria nunca hubiera sido interrumpida. El equipo la miraba con sorpresa y admiración. A pesar de su actitud desafiante anterior, Carlos ahora acataba las órdenes sin objeciones. A las 7 en punto, los inversores empezaron a llegar. Individuos masculinos y femeninos vestidos con elegantes atuendos, habituados a la excelencia. Rodrigo se encargaba de darles la bienvenida en persona, asegurándoles una vivencia excepcional. En la velada de hoy, Rodrigo informó a los presentes sobre la presencia destacada de una chef invitada excepcional. Estén listos para disfrutar de una experiencia gastronómica que recordarán siempre. En la cocina, Elena se desplazaba con una exactitud milimétrica. Cada plato se presentaba como una pieza artística, con cada sabor en armonía total. Las obras que presentaba narraban relatos, sabores de México modificados mediante métodos europeos,
y recreados con su distintiva manera de hacerlo. Los halagos empezaron a ser recibidos en el salón exclusivo. La reacción de los inversionistas fue positiva. Rodrigo se movía de un lado a otro en la cocina. Su rostro reflejaba una emoción desconocida para Elena. En un instante de calma, le expresó su fascinación. González mostraba un entusiasmo sin igual. A pesar de haber disfrutado de la gastronomía de los más prestigiosos establecimientos internacionales. Elena asintió mientras se enfocaba en la presentación del postre. Los ingredientes son de calidad y han sido preparados con cuidado. Pero no se queda ahí. Rodrigo le contestó mientras la observaba trabajar. Es como un acto de hechicería. En esa ocasión, sus miradas se cruzaron sin enemistad. Durante un breve momento, se convirtieron en dos cocineros que compartían su pasión por la cocina. La velada resultó ser todo un triunfo. Los inversores han suscrito contratos por el doble de lo previsto. Al final de la cena, todos los empleados rompieron en una ovación cuando el último cliente se marchó. Mientras se realizaba la limpieza de la cocina, Rodrigo descubrió a Elena en la terraza, admirando las estrellas con una copa de vino en la mano. Al unirse a ella, le expresó su agradecimiento por lo excepcional de lo que había hecho esa noche. Antes de contestar, Elena tomó un trago. Regresar a cocinar de esa manera le hizo sentir bien. Rodrigo le preguntó si echaba de menos su restaurante y las estrellas. Ella expresó su añoranza por la libertad y la capacidad de crear sin temores. Tras el fuego, al activar una estufa, presenciaba cómo las llamas devoraban todo a su paso. Rodrigo optó por no decir nada, mostrando consideración hacia la fragilidad de la otra persona. Finalmente, cuestionó por qué no revelaste tu identidad y preguntó la razón de ello. Elena rió con amargura y expresó su preferencia por no ser nadie, en lugar de ser la responsable del desastre culinario. Rodrigo se aproximó aún más. Tú no representas nada, Helena. Jamás has sido. Hubo un cambio perceptible en la atmósfera que los rodeaba. De manera sorpresiva, surgió una conexión inesperada y un entendimiento sin palabras. Rodrigo, de repente, expresó: me gustaría que ocuparas el puesto de chef ejecutiva. Debes identificarte de manera formal, utilizando tu nombre verdadero. Elena mostró asombro en su rostro y cuestionó la acción. Él explicó que el restaurante requiere de su habilidad y que ella merece una nueva posibilidad. Antes de que Elena tuviera la oportunidad de contestar, la puerta de la terraza se abrió. Marina Beltrán se presentó apoyada en su bastón, mirándolos con seriedad. Querido hijo, expresó con determinación, debo conversar contigo. En soledad. Rodrigo asintió y dirigió una última mirada hacia Elena antes de acompañar a su madre. En el diminuto despacho, Marina decidió cerrar la puerta. Inquirió directamente qué estaba haciendo Rodrigo. Él, desconcertado, contestó que le estaba proponiendo un cargo acorde a sus méritos. Marina movió la cabeza de un lado a otro. Estás aprovechándote de ella, al igual que haces con todas. Te resulta difícil no tener el control. Siempre has tenido problemas con él. Las palabras impactaron a Rodrigo de repente, como un fuerte golpe en el rostro. Después de mucho tiempo, no pudo contestar a su madre. Rodrigo levantó su copa y declaró con orgullo la llegada de Elena Vega como la nueva chef ejecutiva. El local gastronómico rebosante de reporteros y comensales selectos se vio invadido por una ovación. Lucía un uniforme impecable y una sonrisa discreta se dibujó en el rostro de Elena. 2 semanas habían transcurrido desde la reunión con los inversores, y Rodrigo había preparado esta actividad pública para dar a conocer su designación. Las palabras de Marina no dejaban de sonar en su mente. Estás aprovechándote de ella. Sin embargo, en esta ocasión todo fue distinto. No se trataba de una táctica. Tenía plena confianza en las habilidades de Elena. Rodrigo destacó que Elena no solo destaca como chef, sino que también ha sabido afrontar desafíos con valentía y elegancia. Me siento muy satisfecho de contar con usted liderando nuestro equipo culinario. Tras los brindis y las conversaciones, se fijó la disposición renovada de la cocina. Elena, en su rol de chef principal, y Rodrigo, como líder de la creatividad,
conformaban un equipo destinado a transformar la escena culinaria de la región. No obstante, el entusiasmo no era compartido por todos. Gabriel, el sous-chef que no había sido considerado para el ascenso, murmuró que todo aquello era una farsa. Ayer se encargaba de la limpieza de los baños, mientras que hoy está a cargo de la gestión de la cocina. Todo debido a su rápida difusión en las redes sociales. En los días que siguieron, el restaurante vivió un incremento de clientes nunca antes visto. Las reservas se han agotado durante varios meses. Los críticos elogiaron de manera unánime la innovadora propuesta culinaria de Elena, que combinaba técnicas modernas con los sabores clásicos de México y España. Rodrigo y Elena laboraban en una armonía impecable. Él ofrecía perspectiva de negocios, mientras que ella destacaba por su talento en la cocina. Durante sus debates, mostraban una intensa dedicación laboral en lugar de la enemistad de antaño. Elena reiteró una tarde: no es viable contratar a estos proveedores, la calidad varía demasiado. Rodrigo defendió que son los más asequibles y que es necesario tener en cuenta los gastos. Elena, con determinación, afirmó que la calidad nunca se puede poner en duda. ¿Acaso no fue eso lo que me gritaste el día de nuestra primera reunión? La expresión de sorpresa en el rostro de Rodrigo fue evidente antes de que estallara en risas. Vaya, buscaremos alternativas más adecuadas en cuanto a proveedores. Ana capturó ese breve intercambio con una sonrisa sutil en su rostro. Estaba produciéndose un cambio en la interacción entre ellos. No se trataba únicamente de un simple respeto laboral. Existía algo adicional. Mientras el negocio prosperaba, Gabriel cultivaba su amargura. Se dedicó a indagar acerca de la historia de Elena y se puso en comunicación con reporteros españoles. Una semana después de ser designado, dimitió de forma inesperada. María saludó a Elena como chef, al entregarle el diario local una mañana. Deberías echarle un vistazo a esto. En la portada, un titular impactante. La cocinera del caos. De las ruinas de Barcelona surge Elena Vega para adentrarse en el mundo culinario de Beltrán. El escrito estaba lleno de sugerencias malintencionadas que volvían a mencionar las antiguas acusaciones de descuido durante el incendio. Personas allegadas al restaurante dudan sobre la idoneidad de que alguien con ese pasado vuelva a estar al mando de una cocina. Elena leyó en voz baja, apenas audible. Al llegar, Rodrigo irrumpió en la habitación con gran energía, lanzando su celular sobre la mesa y declarando: «Esto es difamación. Contactaré de inmediato a mis asesores legales». Sin embargo, los efectos negativos ya estaban presentes. Los comentarios despiadados invadieron las redes sociales en cuestión de horas. Antiguas imágenes del fuego han vuelto a aparecer. Los familiares de Antonio, quienes siempre se habían opuesto a la absolución de Elena, dieron declaraciones acusándola una vez más en entrevistas. Rodrigo, enojado, leyó en su teléfono: ¿cuántas cocinas más se incendiarán? Son avis rapaces, se alimentan de animals muertos. En silencio, Elena contemplaba cómo su mayor temor volvía a hacerse realidad. Lo que tanto había temido y mantenido en secreto desde hace mucho tiempo, finalmente se estaba haciendo realidad. Esa noche, el restaurante tuvo que lidiar con múltiples reservas canceladas. Unos cuantos clientes que estuvieron presentes solicitaron expresamente que sus comidas no fueran elaboradas por Elena. Rodrigo, intentando darle ánimos, le aseguró que todo se resolvería. La memoria de las personas es fugaz. Vamos a emitir un comunicado oficial. Vamos a entablar una demanda contra el diario. Sin embargo, Elena dejó de prestar atención. Observaba una vez más las llamas. Los gritos de Antonio resonaban en mis oídos. Al escuchar los gritos de un cliente provenientes del comedor, pidiendo hablar con la chef responsable del incidente, algo se rompió en su interior. Sin decir nada, retiró el delantal y lo colocó en la mesa antes de salir por la puerta trasera. Rodrigo, corriendo, la llamó: «Elena, es imposible que te marches de esta manera». Sin embargo, continuó andando, adentrándose en la oscuridad de la noche. Durante varios días, Rodrigo no paró de llamar repetidamente a su teléfono. Mandó mensajes y fue a su piso. Ella no dejó ninguna señal.
Parecía que Elena Vega se había esfumado una vez más. Una semana más tarde, le llegó una comunicación de la arrendadora. Se marchó con todas sus pertenencias, abandonó las llaves y liquidó el alquiler del mes entero. No mencionó su destino. En la oficina sin nadie, Rodrigo se sentó, observando el lugar que solía ser de Elena. Comprendió finalmente el mensaje que su madre intentaba transmitirle. No era simplemente sobre vencer o dominar, sino sobre velar por aquellos a quienes quería, y había fracasado de forma lamentable. El local gastronómico siguió operando, aunque sin la misma luminosidad de antes. Los expertos percibieron la transformación, el gusto de la falta. Encabezado 1. Otro comentó que Beltrán está perdiendo su energía. Una tarde, Marina fue a ver a su hijo y lo descubrió examinando de forma obsesiva las plataformas digitales, intentando encontrar pistas sobre Elena. Simplemente expresó: «Lastimaste a ella, Rodrigo. Aunque no fue tu intención, lo lograste». El defensor contestó que no fue él quien compartió ese contenido tan inapropiado. «No, sin embargo, la hiciste pública una vez más». Tomó la mano de Marina. «Entonces, ¿cuál será tu próximo paso?». Rodrigo observó a su madre, recordando de repente algo que Elena había comentado en una de sus charlas. «Puebla», susurró en voz baja. «Su lugar de nacimiento es Puebla». Comentó que tenía parientes en ese lugar. Marina esbozó una suave sonrisa. «Ya tienes claro el lugar donde investigar». En la entrada principal del restaurante Beltrán se encontraba un letrero indicando que el local estaba temporalmente cerrado por mejoras. Los trabajadores habían disfrutado de un periodo de descanso remunerado de 2 semanas, lo cual nunca antes se había visto en la trayectoria de la empresa. Ana, a través de una llamada telefónica, cuestionó si realmente estaba convencido de esa afirmación. ¿Es conveniente clausurar durante el periodo de mayor demanda? Rodrigo, mientras guardaba prendas en una maleta, expresó: «Requiero de un espacio temporal. La cocina no puede operar sin este elemento indispensable». Ana no anduvo con rodeos al preguntar si eres capaz de funcionar sin la cocina. Jamás había presenciado esa actitud tuya hacia alguien. En un instante, Rodrigo hizo una pausa. «La cuestión no gira en torno a mi persona. Se trata de actuar de manera correcta, al menos en esta ocasión». Tras finalizar la llamada, Rodrigo volvió a repasar los datos que tenía a su disposición. Elena vio la luz por primera vez en Puebla y en una ocasión contó que su abuela regentaba una panadería en el corazón de la ciudad antigua. Aunque no era una cantidad considerable, representaba un punto de partida. El viaje a Puebla fue corto. Al llegar, Rodrigo se alojó en un modesto hotel ubicado en el corazón de la ciudad. Durante las primeras 48 horas, visitó varias panaderías y mostró una imagen de Elena mientras indagaba por el apellido Vega. Nadie parecía estar familiarizado con ella. Tal vez optaban por guardar silencio ante alguien desconocido. Al caer la tarde del tercer día, exhausto y desalentado, decidió ingresar a un modesto restaurante conocido como La Esencia del Hogar. El sitio era sencillo, aunque acogedor, con solo 6 mesas. Mientras un joven se encargaba de llevar las bebidas, una mujer mayor tomaba los pedidos. La mujer preguntó con cortesía qué deseaba el joven. Rodrigo, distraído, contestó con lo que la casa sugiriera. Pocos instantes después, le trajeron un mole poblano que lo impresionó completamente. Los sabores resultaron ser intensos, sofisticados y con un equilibrio perfecto. Hacía mucho tiempo que no disfrutaba de algo tan genuino y a la vez tan refinado. Expresó su asombro a la mujer, calificando la situación como algo fuera de lo común. «Por favor, hágale llegar mis felicitaciones al chef». La dama mostró una sonrisa. «Se trata de mi familiar, la hija de mi hermano. Aunque es reciente en nuestro equipo, ha transformado por completo la forma de cocinar». El corazón de Rodrigo se estremeció. «¿La hija de tu hermano?». La mujer contestó afirmativamente a Elena. «Aunque es bastante discreta, posee un talento especial en la cocina». Lena y Elena. «Es increíble la cantidad de casualidades que hay. ¿Sería posible que la conozca? Solo quería expresarle mis felicitaciones de manera directa».
La mujer hizo un gesto de desaprobación con la cabeza. A pesar de no ser fan de los elogios, debo mencionar que disfrutó mucho de la comida que preparó. Al día siguiente volvió Rodrigo, y al día posterior también. Siempre optaba por probar un plato distinto, y en cada ocasión quedaba más satisfecho. La encargada de preparar la comida era Elena. Solo esa persona tenía la capacidad de conseguir esos sabores, esa destreza técnica que se escondía detrás de lo simple. En la quinta jornada, se alojó en la modesta posada que estaba junto a la fonda. Un cartel modesto indicaba la disponibilidad de cuartos para los que están de viaje. Dolores, la propietaria del establecimiento y familiar de Elena, le asignó una modesta habitación con vistas al patio interior. Mientras le daba las llaves, preguntó si iba a permanecer por un largo periodo. Sí, es bastante, contestó Rodrigo. Durante la cena de esa noche, finalmente la divisó. Elena salió de la cocina por un momento para conversar con su tía. Llevaba prendas simples, el pelo recogido y sin usar maquillaje. Mostraba una apariencia distinta, más serena, aunque sin lugar a dudas era la misma persona. Se encontraron con la mirada. Elena permaneció estática, como un animal impactado por las luces de un vehículo. Después, en silencio, volvió al área de la cocina. Rodrigo no hizo el intento de seguirla. Finalizó la cena, abonó la cuenta y se dirigió a su habitación. Después de todo lo vivido en las últimas semanas, había comprendido que insistir con Elena solo provocaría que se distanciara aún más. Al día siguiente por la mañana, descubrió un papel que había sido colocado debajo de su puerta. ¿Por qué estás en este lugar? Retírate. Durante el desayuno, Dolores lo miraba con interés desde abajo. Afirma mi sobrina que ya se han visto antes. Rodrigo afirmó con sinceridad que colaboraban en equipo. En la capital mexicana. Dolores comentó que no le dio muchos detalles acerca de su vida en ese lugar. Solo precisaba de un sitio apacible. Rodrigo admitió haberle causado daño sin intención. No he venido con intención de causarle molestias. Simplemente quería pedir disculpas. Dolores lo examinó con mirada perspicaz. En ese caso, deberá ocurrir en el momento adecuado. Elena se asemeja al delicioso mole. Requiere de su procedimiento. En los días que siguieron, Rodrigo se mantuvo alejado. Permanecía hospedado en la posada, degustaba los manjares elaborados por Elena y contemplaba la cotidianidad tranquila del entorno. En las mañanas, colaboraba con los trabajadores en la descarga de suministros. Durante las tardes, solía leer al aire libre en el jardín. A pesar de que notaba la presencia de Elena con sus miradas fugaces desde la cocina, no se animaba a entablar conversación con ella. Después de una semana desde que llegó, Rodrigo se encontraba colaborando en arreglar una mesa dañada cuando Elena decidió acercarse por fin. Inquirió directamente, ¿aún te encuentras en este lugar? Rodrigo siguió golpeando con el martillo. Disfruto de este sitio, la comida es de primera calidad. Ella continuó preguntando si tenías que ocuparte de un restaurante. Con calma, contestó que el lugar se encuentra en proceso de renovación. Elena lo observó con asombro en su mirada. Has Cerrado Beltran? ¿Cuál es la razón? Rodrigo apartó el martillo y clavó la mirada en ella. No tiene sentido sin tu presencia. Entre ellos se hizo presente un silencio cargado de tensión. Elena afirmó que no regresaría. Para mí, esa existencia llegó a su fin en 2 ocasiones. Rodrigo contestó que no le estaba solicitando regresar. He venido únicamente para expresarte mis disculpas por todo. Elena se vio sorprendida por la honestidad que reflejaba su voz. Este Rodrigo no se parecía en nada al Rodrigo altanero que había conocido anteriormente. Después de haber expresado tus palabras, puedes retirarte con la certeza de haber actuado correctamente. Rodrigo negó con la cabeza, diciendo que no se refería a su conciencia. Es acerca de ti, de las acciones que sufrieron contigo, de lo que consentí que te hicieran. Elena apartó la vista. La responsabilidad no recae sobre ti. Con delicadeza, él contestó, tu respuesta tampoco fue acertada. Jamás lo llegó a ser. En la cena de esa noche, Rodrigo se sorprendió al ver un plato diferente en su mesa,
el cual no había solicitado. Un delicioso y sencillo postre. Los duraznos se cocinan con caramelo y se sazonan con canela y cardamomo, tal como solía hacer la madre de Elena en su infancia. Sin ninguna nota ni mensaje. Solamente el dulce. Un pequeño acto que expresaba más que cualquier discurso. Rodrigo experimentó una sensación de optimismo por primera vez desde su llegada a Puebla. Cuando el sol comenzaba a aparecer en el horizonte, Rodrigo se dirigió a la cocina de la posada. Descubrió a Elena amasando la masa de pan con movimientos ordenados y exactos. Con inseguridad en su voz, saludó con un «buenos días». ¿En qué puedo ser de asistencia? Con sorpresa en su rostro, Elena dirigió la mirada hacia él. Rodrigo Beltrán, destacado por su destreza en la cocina, se ofrece a preparar masa de pan en un reducido espacio de cocina en Puebla. Inquirió con dudas si tenía habilidades para elaborar pan. Con una sonrisa en el rostro, aceptó. Sí, tengo la capacidad de adquirir nuevos conocimientos. Tras un breve instante de indecisión, Elena señaló un lugar a su lado. Es importante que te laves las manos y te deshagas de ese reloj costoso. En completo silencio se dedicaron a sus labores durante la hora que siguió. Elena enseñó la técnica adecuada para amasar y cómo identificar cuando la masa estaba en su punto. Rodrigo acataba las indicaciones sin objeciones, sin buscar destacar, solo asimilando conocimientos. Elena corrigió diciendo que no era necesario ejercer tanta presión. Es esencial que el pan tenga consistencia, pero también requiere un toque de sutileza. Rodrigo contestó en voz baja, ¿qué tal la gente? Elena le echó una mirada de soslayo, pero optó por guardar silencio. En los días que siguieron, se estableció una rutina sorprendente. Rodrigo madrugaba para colaborar en la preparación de las comidas. Elena instruía en fundamentos básicos. Dominar el corte de vegetales, regular la intensidad del fuego y elaborar aderezos clásicos. No se trataba de platos elaborados de un restaurante de alta categoría, sino de una comida sincera, basada en costumbres ancestrales. Rodrigo, con los ojos llorosos, mencionó que nunca antes había picado tantas cebollas. Elena respondió con una leve sonrisa que el famoso chef nunca se encargaba de picar sus propias cebollas. Rodrigo confesó sinceramente que el famoso cocinero se encontraba muy ocupado regañando a los demás por su técnica al cortar las cebollas. Mientras se alistaban los chiles en nogada para una ocasión especial, Dolores miraba desde la entrada de la cocina. Expresó en voz queda a su marido, jamás imaginé presenciar algo así. Un individuo de esa índole, desempeñando labores de asistente sin mostrar inconformidad. Con sabiduría, el anciano afirmó que el amor transforma a las personas. Con el transcurso de los días, las charlas entre Elena y Rodrigo se intensificaron, volviéndose más íntimas, revelando pequeños secretos mientras preparaban chiles o limpiaban los platos. Una tarde, Rodrigo confesó que su padre y él eran muy parecidos. Riguroso, detallista, en ocasiones implacable. Desde pequeño, me enseñaron que esa era la única manera de alcanzar la perfección. Elena, mientras revolvía una cazuela de mole, mencionó que su abuela era todo lo contrario. Se mencionaba que los platillos preparados con temor nunca resultan sabrosos. Los fallos forman parte del proceso de aprendizaje. Mujer de gran sabiduría. Elena siguió diciendo que falleció previamente al inicio del fuego. En ocasiones considero que fue una gracia divina. No habría resistido presenciar lo que sucedió a continuación. Rodrigo interrumpió su labor. ¿Cuál fue la situación más desfavorable? ¿Qué sucedió tras el fuego? Elena guardó silencio durante un lapso tan prolongado que Rodrigo llegó a creer que no daría una respuesta. Al final, expresó, la sensación de estar solo. La pérdida de Antonio resultó devastadora. Lo que ocurrió a continuación fue la desaparición de amigos, el abandono de colegas y la sensación de que años de esfuerzo podían desaparecer por un trágico suceso. Rodrigo susurró un arrepentido, perdón. Con firmeza, ella le contestó, no te preocupes. Logré salir con vida. Descubrí mi verdadera identidad sin depender de las estrellas ni de la aprobación de los demás. Me di cuenta de que sigo siendo la misma persona.
Que mi valía no está determinada por un establecimiento gastronómico o por opiniones críticas. Al terminar la jornada en la fonda, Elena propuso a Rodrigo disfrutar de un café en el diminuto patio trasero. En el firmamento de Puebla, las estrellas resplandecían con gran intensidad. Elena preguntó de repente la verdadera razón por la que cerraste el restaurante. Antes de dar una contestación, Rodrigo reflexionó detenidamente mientras observaba su taza. Ya que noté que había edificado un gran reino sobre un terreno inestable. El reconocimiento y la autoridad son sinónimos de prestigio. Sin aquella presencia, todo parecía carente de vida. ¿Qué es lo que falta? Carece de un propósito concreto y definido. Falta de entusiasmo en la cocina. Al marcharte, me di cuenta de que habías aportado algo nuevo a mi vida. Una verdadera pasión, un amor genuino por la gastronomía en sí, no por su simbolismo. Elena lo miró con una perspectiva renovada. El Rodrigo altanero que había encontrado anteriormente mostraba ahora una actitud más contemplativa, más empática. Ella se cuestionó sobre cuál sería el siguiente paso. Permanecer eternamente en este lugar, dedicado a lavar platos en un restaurante de Puebla, no es una opción viable. Él mostró una sonrisa y preguntó, ¿por qué no? En mucho tiempo, no había experimentado tanta tranquilidad como ahora. Al día siguiente, mientras estaban ocupados cuidando el pequeño jardín de plantas aromáticas detrás del mesón, Rodrigo decidió preguntar lo que había estado esquivando. ¿Has considerado regresar alguna vez? En lugar de trabajar para Beltrán, busca la oportunidad de tener tu propio espacio y dedicarte nuevamente a la cocina de forma profesional. Antes de contestar, Elena acarició las hojas de albahaca. Por muchos años. No. El temor se imponía. Sin embargo, durante mi estadía en Beltrán, mientras preparaba alimentos para esos empresarios, se detuvo un momento. Experimentaba una emoción que pensaba haber extraviado eternamente. ¿Qué es la pasión? Elena rectificó con felicidad. Cocinar sin temor, sin preocupaciones. En silencio se observaron mutuamente. El entendimiento se transmitía entre ellos sin la necesidad de utilizar palabras. Rodrigo prosiguió diciendo que, una vez te marchaste, intentó mantener la rutina de siempre. Manifestar, buscar la perfección, tener el control absoluto. Sin embargo, experimentaba la sensación de no ser auténtico. Me enseñaste un nuevo enfoque para dirigir en la cocina. Con determinación, pero sin ser despiadado. Con gran calidad, pero sin generar miedo. Una suave sonrisa se dibujó en el rostro de Elena. Jamás imaginé que llegaría a decir estas palabras, pero definitivamente has experimentado un cambio, Rodrigo. No es por mi causa, sino por la tuya. Eso es algo que puedo aceptar y respetar. Inquirió él, aproximándose ligeramente, si solo era cuestión de respetar. En este momento, contestó, manteniendo contacto visual. En la tarde, mientras cocinaban en colaboración una sopa de lima para la cena, sus manos se tocaron ligeramente. Nadie se alejó. Un breve instante de conexión que expresaba más que todas las charlas previas. Elena no había revelado a Rodrigo su decisión de dejar la cocina profesional y optar por una vida tranquila en la fonda de su tía, dejando atrás su identidad como Elena Vega. Sin embargo, algo había experimentado un cambio. Observar cómo aprendía, con humildad y determinación, había despertado algo en su interior. Una diminuta llama que pensaba que ya no volvería a encenderse jamás. Después de la lluvia matutina, el aroma de tierra mojada se esparcía por el ambiente. Con esmero, Elena movía la tierra alrededor de los tomates que estaban creciendo en el diminuto huerto del patio trasero. Mientras estaba de rodillas junto a él, Rodrigo se esmeraba en eliminar las hierbas no deseadas. Elena expresó su sorpresa al ver las manos, ahora ásperas, de la otra persona. Rodrigo Beltrán, de gran tamaño, arrodillado en el fango, velando por los tomates. Mientras continuaba con sus labores, una sonrisa se dibujó en su rostro. Igualmente yo. Sin embargo, he encontrado que me agrada. Existe cierta sinceridad en esto. Observa cómo crece lo que más tarde prepararás en la cocina. Hacía un mes que había llegado a Puebla.
En la posada había adquirido un residente fijo que no solo se limitaba a alojarse en una habitación. Rodrigo se había sumado a la dinámica cotidiana, adquiriendo conocimientos sobre todos los ámbitos de la empresa familiar, desde las tareas de mantenimiento hasta las labores administrativas. Elena se enderezó y preguntó si echaba de menos su vida en México. Después de asistir a eventos exclusivos, leer críticas y participar en entrevistas, Rodrigo se secó el sudor de la frente, dejando una marca de suciedad. Echo de menos algunas piezas. La creatividad y el desafío eran constantes en mi vida. No echaba de menos la persona en la que me estaba convirtiendo. Detuvo su acción y la observó fijamente. Estos días son tan especiales que no los cambiaría por nada en el mundo. El mutismo entre ambos adquirió una carga simbólica. La tensión inicial incómoda se transformó en una sensación cálida y llena de expectativas. ¿Tienes conocimiento de esto? Elena finalmente reveló lo sucedido antes de tu llegada. Ya había decidido. Estaba a punto de abandonar por completo mi carrera en la gastronomía. Permanecer en este lugar para colaborar con mi tía y posiblemente en el futuro dedicarme a la enseñanza de niños. Solo eso. Con precaución, Rodrigo preguntó, ¿qué sigue? Elena observó el diminuto jardín y después el cielo azul de Puebla. En este momento tengo dudas. En ocasiones, experimento nuevamente esa sensación de vitalidad. La pasión por elaborar platos y comunicar a través de la gastronomía. La mirada de ella se cruzó con la suya. Me da miedo. ¿Cuál es la razón? Ya que me entregué por completo a esa intensa emoción en el pasado, terminé perdiéndolo todo. De forma pausada, Rodrigo se aproximó y, por vez inicial, sujetó su mano con ambas de las suyas. Si logras recuperar esa sensación, aún hay esperanza. La comunicación era sencilla pero cercana. Las manos de los dos, ásperas por el esfuerzo diario, manchadas de tierra, unidas en un gesto que expresaba más que cualquier discurso. Elena preguntó en tono suave si Rodrigo se había cambiado de casa. No es por mi causa, es por ti, y eso es algo que puedo sentir con amor. Apenas perceptible, el sonido resonó en los oídos de Rodrigo con la fuerza de un estruendo. Sin dudarlo, se inclinó en su dirección. Elena no dio marca atrás. En un beso lleno de incertidumbre y ternura, sus labios se unieron, explorando un mundo de interrogantes y oportunidades. Al momento de la separación, tanto él como ella mostraban una sonrisa tímida, similar a la de jóvenes en su primer amor, en lugar de la de dos cocineros expertos que habían vivido los altibajos de la fama. Rodrigo se cuestionó sobre los próximos pasos a seguir. Con una sonrisa, Elena indicó que era hora de cenar, levantándose y extendiendo la mano para ayudar a su acompañante a ponerse de pie. En esa noche, la cocina diminuta de la fonda se convirtió en un lugar donde se compartía la creatividad. Elena y Rodrigo preparaban alimentos en compañía, coordinando sus movimientos de manera impecable, como si tuvieran una larga experiencia en la cocina. Era ella quien lideraba, mientras que él la acompañaba y contribuía con propuestas e ideas que Elena evaluaba con consideración. Rodrigo, al probar la salsa, recomendó añadir un toque adicional de comino. ¿Acaso comino? Elena alzó una ceja. El comino nunca se incluye en esta receta. Él sonrió mientras reiteraba su petición de confianza, solicitando solo un pequeño gesto de fe. A pesar de sus dudas, Elena decidió incluir el componente en la receta. Al intentarlo de nuevo, sus ojos se abrieron asombrados. Reconoció que le resultaba intrigante. Aporta un nivel de profundidad. Me enseñó el número 1, contestó Rodrigo con un gesto cómplice. Desde la puerta, Dolores los miraba con una sonrisa de complicidad en su rostro. La risa de su sobrina era tan alegre que parecía que un gran peso se había quitado de encima, algo que no recordaba haber presenciado desde el incendio. Los días posteriores se desarrollaron inmersos en una atmósfera de pura alegría. Desde el alba, se esforzaban intensamente en sus labores. Sin embargo, cada actividad en común se transformaba en un instante de unión. Las pláticas se desarrollaban de manera espontánea, sin obstáculos ni artificios. Una tarde, mientras estaban ordenando después de trabajar, Rodrigo mencionó, lo que más me impactó de ti, ¿sabes?
Mantuviste siempre tu verdadera naturaleza. A pesar de las experiencias vividas, tu comida continúa reflejando amor, pasión y autenticidad. Elena contestó que tal vez se dio cuenta de que la cocina es parte de su identidad, no solo una tarea que realiza. Aunque me gustaban las estrellas y la admiración, no determinaban mi valía como persona. Rodrigo apartó el paño con el que limpiaba la vajilla y se aproximó hacia ella. Con renovada pasión, expresó que eso era lo que anhelaba para el local de comida. Que no sea un lugar que ensalce mi ego, sino un espacio donde la comida refleje autenticidad, donde el personal colabore por pasión y no por temor. Elena observó con interés. ¿Todavía consideras regresar? Expresó con honestidad, estoy pensando en los dos. En caso de que estés interesado, podríamos colaborar en un proyecto conjunto. No es necesario que sea Beltrán. Podría tratarse de algo totalmente innovador, en el sitio que prefieras. ¿Nosotros, dices? Elena detuvo el lavado y lo observó fijamente. Con sencillez, Rodrigo expresó su amor por Elena diciendo, Elena, mi amor por ti es inmenso. Desde el momento en que degusté tu primera creación culinaria, creo que comencé a sentir amor por ti, aunque en ese entonces era demasiado orgulloso para admitirlo. En vez de contestar verbalmente, Elena decidió reducir la distancia que los separaba y lo besó. Este beso se destacó por ser único, intenso y lleno de significado, como una promesa. En aquella noche, mientras estaban en el diminuto jardín bajo el cielo estrellado, empezaron a compartir sus sueños en voz alta. En lugar de un restaurante ostentoso, buscábamos un espacio acogedor donde la comida fuera la estrella. Un lugar donde puedan instruir a los demás, expresar su amor por la cocina y crear platos de forma libre y creativa. Elena propuso que podríamos considerar Puebla como el lugar para reunirnos. Tal vez en la costa, junto al océano. Rodrigo tomó su mano y expresó, imagínate, podríamos estar en la luna juntos. Mientras se reían juntos y hacían planes para lo que vendría, Elena descansó su cabeza en el hombro de Rodrigo. Aunque el miedo persistía ligeramente, se había convertido en un murmullo distante, eclipsado por un sentimiento mucho más poderoso, la esperanza. El amor había aparecido inesperadamente, como un proceso orgánico, con dedicación, afecto y calma, y como el más exquisito de los manjares, auguraba ser sustancioso, gratificante y sumamente apetitoso. Dolores informaba a los visitantes desilusionados que lamentablemente no había mesas disponibles hasta el mes siguiente. Les sugería anotarse en la lista de espera, ya que ocasionalmente se producían cancelaciones. Habían transcurrido 3 meses desde aquella jornada en el campo. La fonda modesta de antaño se transformó en el restaurante más popular de Puebla. Más allá de su elegancia o pretensiones, continuaba siendo un lugar modesto y acogedor, gracias a la excepcional gastronomía que ofrecía. De manera gradual, Elena y Rodrigo habían cambiado el sitio. Se encargaron de agrandar la cocina, actualizaron el área de comedor conservando su estilo rústico, y ampliaron el jardín trasero convirtiéndolo en un auténtico huerto ecológico. Sin embargo, lo fundamental fue la elaboración de un menú que honraba las tradiciones culinarias de México mediante técnicas sofisticadas, asequible para cualquier presupuesto. Al ingresar a la cocina, Rodrigo informó que la mesa 7 estaba preparada para disfrutar del postre. Elena asintió mientras terminaba de preparar un exquisito mousse de chocolate con un toque de chile y esencia de azahar. Mostraba una precisión en sus acciones, pero a la vez transmitía una calma notable, alejada de la tensión que solía definir su labor anteriormente. Mientras añadía los toques finales al postre, preguntó por el estado de ánimo de los estudiantes en la mesa 3. Con una sonrisa en el rostro, Rodrigo expresó su fascinación. Pienso que hemos sumado 3 nuevos participantes a los talleres de los sábados y domingos. Fue Elena quien propuso la creación de los talleres de cocina clásica. Los sábados, la cocina se abría para aquellos estudiantes, amas de casa y entusiastas que deseaban adquirir nuevos conocimientos culinarios. No se les hacía ningún cargo por esos servicios. La única regla era que todos los participantes trajeran un elemento para compartir. Dentro de la cocina reinaba una atmósfera serena y bien ordenada. El grupo, formado principalmente por jóvenes de la zona,
Laboraba con dedicación pero sin el temor que en el pasado dominaba en Beltrán. Rodrigo había adquirido habilidades para liderar de manera decidida, evitando recurrir a gritos. El joven sous chef que habían entrenado comunicó al jefe que el pescador había traído una lubina fresca. ¿Deberíamos agregarla al programa especial de mañana? Rodrigo mostró su aprobación con un «genial». Consideremos una idea utilizando el maíz violeta que trajeron el día anterior. La creatividad se manifestaba de forma espontánea, sin estar sujeta a presiones ni expectativas ajenas. Preparaban los platos que les motivaban, utilizando los ingredientes disponibles en el mercado y en la huerta diariamente. La carta variaba frecuentemente, influenciada por los productos disponibles en lugar de las modas culinarias. Al caer la tarde, en el momento de mayor afluencia, una dama distinguida hizo su entrada en el establecimiento gastronómico. En el momento en que la vio, Elena la identificó al instante. Gloria Vázquez es considerada la experta en gastronomía más prestigiosa de la nación. Dolores, algo nerviosa, saludó a la señora Vázquez expresando su sorpresa por su llegada. La crítica optó por no avisar cuando visitaba los restaurantes, expresando su opinión con una sonrisa cordial. ¿Podría comunicarme con Elena Vega? Por favor, quisiera darle un saludo. Rodrigo, que estaba atendiendo a una mesa cercana, escuchó la charla y dirigió su mirada hacia la cocina con inquietud. Elena se había esforzado en evitar toda publicidad, rechazando ser entrevistada y manteniéndose apartada de los grupos relacionados con la gastronomía. Al recibir la noticia, Elena tomó una respiración profunda. Una parte de ella ansiaba permanecer oculta. Sin embargo, otra parte, la más poderosa en ese momento, comprendía que ya no era necesario escapar. Con tranquilidad, contestó que la atendería una vez finalizado el servicio. Durante la cena, Gloria Vázquez saboreó cada plato con deleite, registrando detalles en silencio y capturando imágenes de cada platillo. Al final, cuando el restaurante empezó a quedarse vacío, Elena salió a buscarla. La crítica se puso de pie y saludó al chef Vega. Es un placer haber tenido la oportunidad de conocerla al fin. Con sinceridad, Elena expresó que era un honor para ella. A pesar de que ya no me identifico con ese título. Gloria sonrió al decir que un chef siempre lo es, sin importar el lugar donde prepare sus platos. La charla se desarrolló de manera asombrosamente fluida. Gloria hizo caso omiso tanto del incendio como del escándalo. Se refirió a la gastronomía, a las costumbres, a la filosofía culinaria que notaba en los platos de El Aroma Hogareño. Al final, expresó su deseo de redactar acerca de este sitio. En relación a lo que han construido ustedes dos en este lugar. Elena y Rodrigo se miraron brevemente después de que él se les uniera. Él agradeció el interés, sin embargo, prefiere mantener un perfil discreto. Gloria aclaró que no está hablando sobre anuncios. Me refiero a registrar un acontecimiento relevante que está teniendo lugar en este lugar. La combinación de habilidades avanzadas con facilidad de acceso, la fusión de lo tradicional con lo innovador, un ejemplo que podría motivar a otros. Elena reflexionó sobre lo que había dicho. El temor que solía causarle pensar en ser el centro de atención ya no estaba presente en él. Al final, expresó, podríamos aceptarlo, siempre y cuando el tema sea la gastronomía y la filosofía del sitio, no nosotros. Gloria asintió, mostrando total comprensión. Una vez que la crítica se retiró, Elena y Rodrigo procedieron a clausurar el restaurante en compañía, tal como hacían a diario. La rutina era muy importante. Realizar la limpieza, preparar los ingredientes para el día siguiente y verificar las reservas. Rodrigo abrazó a ella por la espalda mientras estaba ordenando los condimentos y le preguntó si se encontraba bien. Elena asintió con sorpresa y se recostó en su hombro. Hace un año, me habría ocultado al escuchar cualquier comentario sobre comida. Él susurró mientras besaba su cuello que había avanzado mucho. Ella corrigió, diciendo que habían avanzado mucho, mientras se volvía para verlo. A través de la ventana de la cocina, se divisaba el comedor sin ocupantes, las mesas de madera brillante, las paredes adornadas con hierbas secas y retratos en blanco y negro de cocineras tradicionales de México. No se encontraban manteles elegantes ni vajilla costosa,
Tampoco había distinciones en la entrada ni referencias en guías selectas. Un lugar sincero donde la gastronomía unía a la gente. De repente, Elena preguntó si lamentabas tus decisiones. ¿Estás considerando la posibilidad de abandonarlo todo? La reputación de tu restaurante es fundamental. Rodrigo hizo un gesto de desaprobación con la cabeza. Jamás. Lo que tenemos a nuestra disposición es auténtico. La otra cosa resultó ser una ilusión fugaz. Mientras las luces se apagaban, un cliente rezagado tomaba su abrigo. Rodrigo se aproximó para brindar su ayuda. El hombre expresó su agradecimiento. La cena estuvo increíble. Jamás había experimentado algo de esa índole. Rodrigo expresó su satisfacción por el agrado de la otra persona, mostrando una sonrisa auténtica y espontánea. Preparó un último plato exclusivo, especialmente para Elena. Un dulce sencillo que habían elaborado en colaboración. Frutas del bosque marinadas en mezcal envejecido y un toque sutil de vainilla. Elena miraba a Rodrigo desde la cocina mientras éste atendía al cliente. Con una expresión tranquila y una sonrisa en los labios. Totalmente distinto al hombre nervioso y resentido que había encontrado anteriormente. Totalmente distinta a la mujer destrozada que solía ser. Mientras degustaba el postre, Elena reflexionaba sobre cómo no había regresado a la cumbre. He regresado a mi ser interior. Esa fue, entendió, la auténtica estrella que había estado buscando todo el tiempo. Estimadas amistades, si la trama de Elena y Rodrigo les ha conmovido, si han experimentado la emoción por la gastronomía, la tristeza ante la pérdida y la ternura del amor resurgiendo entre las cenizas del ayer, les animamos a compartir su opinión destacando el momento que les haya impactado profundamente. ¿La humildad fue algo que Rodrigo necesitó adquirir? ¿Quizás la valentía de Elena al hacer frente a sus temores? Dale me gusta y comparte para que otras personas puedan disfrutar de esta conmovedora historia de redención y amor en la cocina. Si disfrutaron de esta historia en la que los sabores de la comida se entrelazan con los sabores de la vida, los invitamos a suscribirse a nuestro canal para descubrir más relatos que alimentan el espíritu, al igual que la excelente comida nutre el cuerpo. Quisiéramos saber desde qué lugar nos están observando. ¿Han experimentado alguna anécdota culinaria que haya tenido un impacto significativo en su vida, al igual que sucedió con los personajes principales de la historia? Compartan su experiencia en la sección de comentarios.